El tema del día de hoy, hermanos, es la continuación sobre un estudio del Espíritu Santo. ¿Cómo es que la Asociación de los Estudiantes de la Biblia observamos al Espíritu Santo? Es importante que sigan los textos bíblicos con sus escrituras, con su propio ejemplar de la Biblia. No importa en realidad qué traducción sea, en teoría debería de decir lo mismo. Sin embargo, nosotros vamos a utilizar para estos estudios la traducción Reina Valera de 1960. Les invitamos a que puedan ver el podcast anterior, que es la primera parte del Espíritu Santo, para que puedan entender completo el tema. No es recomendable que solo oigan esta parte, sino que oigan completo el tema, que se divide en dos partes. Debido a que es un tema un poco largo, por eso está dividido en dos secciones. Hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de cómo podemos o cómo es que se pierde el Espíritu Santo. No deberíamos, hermanos, jamás deberíamos de perderlo, pero tenemos que entender cómo lo podemos perder y también qué es el pecado imperdonable, ya que las escrituras también nos hablan acerca del pecado imperdonable. Que cabe mencionarse que en la asociación yo detecto al menos dos posturas en cuanto a la interpretación del pecado imperdonable. Bueno, hermanos, pues vamos a entrar en materia. Haciendo un breve resumen, en el podcast anterior, y solo es un resumen, no voy a hablar del tema como tal, es importante que vean la primera parte, entendimos que el Espíritu Santo es el poder invisible de Dios, podemos también nombrarlo así como la mente de Dios o el poder invisible de Dios, es Dios en acción y actúa en la mente del hombre. Eso es lo que pudimos entender en el podcast anterior. El llamado que recibimos como cristianos es a través del Espíritu Santo, a través de la fe que nos da el Santo Espíritu y el llamado que recibimos de Dios aún antes de llegar a Jesús, porque nadie puede llegar al Hijo a menos de que el Padre primero lo atraiga. El Espíritu Santo, hermanos, es lo que nos hace cristianos, somos ungidos por el Santo Espíritu. Sin el Espíritu, pues no somos cristianos y no tendríamos entonces permisos de hacer nada. No podemos actuar en el nombre de Dios sin ningún permiso o sin explícitamente ser llamados por el Señor para alguna obra, sea cual sea esta. Vamos a entrar ahora sí en el primer punto, hermanos, cómo se pierde el Espíritu Santo, para siempre estar en guardia a no perderlo. Vamos a leer, hermanos, Efesios. Vamos a leer Efesios, como les comentaba, lo vamos a leer de la Reina Valera de 1960. Vamos a leer la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 30-31. Es Efesios 4, 30-31. Efesios 4, 30-31, que dice: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vemos primero que se puede perder el Espíritu Santo. No contristemos al Espíritu Santo. Tenemos que entender que el Espíritu Santo se contrista, o vamos a ponerlo como en términos muy coloquiales, vamos a decir que ponemos triste al Espíritu Santo con nuestras acciones. Pues no dice tanto que pues lo hagamos enojar o que se indigne y se vaya, ¿no? Simplemente que se pone triste, ¿no? Entonces es una forma de decir que, bueno, pues es algo malo, lo que si nosotros hacemos algo malo, pues el Espíritu pues se pone triste, ¿no? O sea, es algo que no le agrada a Dios, que en lugar de que sea algo que le enoja, es algo que pone triste a Dios, ¿no? Es algo que no es bueno. O sea, creo que cambia un poco, ¿no? Imagínense un papá, que no es lo mismo hacerlo enojar que ya ponerlo triste, ¿no? O sea, ya que se ponga triste es algo que duele más que hacerlo enojar. Entonces, pues es un punto que deberíamos de estar pensando antes de hacer lo que dice el versículo número 31, que dice toda amargura. Hermanos, bien importante. Yo espero que ustedes no guarden amarguras en su corazón, pero la amargura, hermanos, es algo que también contrista al Espíritu Santo. No se puede ser cristiano y odiar a alguien, o una religión, o una persona, o a alguna institución o a alguien. No se puede odiar y ser cristiano. Si se quiere ser un verdadero cristiano, se tiene que perdonar todo. Perdonar y tratar de ponerse en el lugar de la otra persona. Si es otro cristiano el que nos ha hecho daño, pues debemos de pensar que tal vez él cree que está haciendo lo correcto. Él cree.
Nosotros lo único que podemos hacer es tratar de, bueno, de ponernos en su lugar, pero debemos perdonar. No podemos guardar amarguras, hermanos, porque entonces hacemos enojar, bueno, ni enojar, ponemos triste al Espíritu Santo y eso puede alejarlo de nosotros. De igual manera, pues tenemos que echar fuera de nosotros los enojos, las iras, las griterías, las maledicencias, hermanos. Pues en un corazón que está lleno de odio, pues no puede habitar Jesús. Entonces, es muy difícil, digo, en mi caso, hermanos, pues yo tengo que estar trabajando mucho en ese sentido porque pues yo era una persona que se enojaba con más facilidad que ahora, digo, ahorita ya no tanto, o sea, no les voy a mentir que todavía no, o sea, ya lo tengo dominado porque pues sería una mentira, pero pues es algo que tenemos que ir trabajando, ¿no? Digo, quienes somos más enojones, pues tenemos que ser menos enojones, tener menos ira, eso creo que ya voy un poco mejor. Gritería, pues no, ya pienso un poquito más antes de empezar a hacer ese tipo de cosas, o sea, no debe de pasar, hermanos, creo que es algo que ya voy de gane, no les voy a mentir, pero también las maledicencias, pues ahí sí no está bien, hermanos, que es algo en el caso de México complicado, ¿no? Digo, América Latina somos muy dados a decir groserías, pero es algo que tenemos que quitarnos de encima, ¿no? Entonces, debe de ser ya, pues, imposible para nosotros decir una grosería, ¿no? Una maledicencia. Y las maledicencias no solamente podría ser una grosería, hermano, sino maldecir a la gente. O sea, no podemos ser cristianos y estar aventando maldiciones a la gente, que es algo también bien difícil, hermanos, para algunas personas, pero tenemos que hacerlo. También, hermanos, tenemos que quitarnos toda malicia, o sea, dejar de estar pensando en hacer el mal o cómo estar molestando a los demás. Tenemos que sacarnos eso porque entonces, hermanos, ponemos triste al Santo Espíritu y se puede ir de nosotros. Al contrario, pues si queremos mantenerlo, debemos de ser benignos unos con otros, misericordiosos. O sea, pues bueno, pues ya falló el hermano, pues lo perdono. Voy a mostrarle la misma misericordia que Dios me está mostrando al hermano. Debemos de perdonarnos los unos a los otros, como también Dios nos perdona en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, pues tenemos que imitar a nuestro Padre Celestial en ese sentido para mantener al Santo Espíritu con nosotros. Vamos a leer, hermanos, Primera Tesalonicenses 5:19. Primera Tesalonicenses 5:19 que dice, no apaguéis al Espíritu. O sea, sí hay forma en que podemos contristar o incluso apagar, o sea, alejar o prácticamente desaparecer al Espíritu Santo de nosotros si no hacemos lo que es correcto. Dios quiere que nosotros vivamos en el Espíritu, que hagamos su voluntad. Entonces, si nosotros no lo estamos haciendo, ¿qué hace el Espíritu Santo con nosotros? Obviamente nos va a abandonar, porque pues ¿para qué va a estar Dios dándonos ese espíritu si vamos a hacer lo que se nos dé la gana? Entonces, pues hay que tener cuidado en ese sentido y pues tratar de hacer los cambios pertinentes para agradarle a Dios y mantener al Santo Espíritu, que es el que nos lleva a la verdad. Sin el Espíritu Santo no somos nada, entonces hay que valorar y preservar al Espíritu Santo en nosotros. Vamos a ver otro punto importante, que es el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 17. Es Juan 14:17, que dice lo siguiente: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede percibir porque no le ve, no le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo es algo que no puede percibir el mundo, y si nosotros queremos mantener al Santo Espíritu, debemos de alejarnos de la mente o del espíritu del mundo, o sea, no pensar ni obrar como el mundo inicuo. Punto importante también, no significa, hermanos, que vamos a menospreciar a la gente. Tampoco significa, hermanos, que vamos a hablar mal con la gente ni hacerles pues cosas negativas a la gente, ¿no? O menospreciar a la gente, como les digo. Simplemente, hermanos, pues vamos a evitar los comportamientos que no son cristianos o piadosos. Pero tampoco eso nos da derecho a ver a la gente como si fueran malas personas o gente de segunda, porque lamentablemente, hermanos, no quería decir esa palabra, cosa gente de segunda, pero es que algunas iglesias así ven a la gente que no practica el cristianismo, y nosotros, hermanos, debemos de ver a la gente tal como personas, como Dios las ve. Debemos de sentir aprecio por ellos, tristeza por ellos y tratar de ayudarlos dentro de nuestras posibilidades, aun cuando no acepten el cristianismo. Si nosotros, hermanos, estamos siendo llamados, que hablaremos de eso más adelante, para ser reyes y sacerdotes, pues obviamente, hermanos, pues tenemos que empezar a ver a la gente
como posibles candidatos a un cambio, ¿no? Tal vez hoy no, pero en el milenio lo podrán hacer. Entonces, si usted va a ayudar a esa gente y desprecia a la gente, pues entonces usted no sirve para ese puesto. No podemos tratar a la gente así de feo porque hay personas, hermanos, que ven a la gente que no es creyente como los fariseos y los judíos veían a la gente del mundo, que los veían pues como gente indigna, ¿no? Digo, la Biblia lo dice, ¿eh? No lo digo yo, pero decía que los veían como perritos, ¿no? Por decirlo bonito, pero la verdad es que eso no debe de pasar entre nosotros, sino que como la parábola del samaritano, del buen samaritano, tenemos que ayudar a toda la gente, amar a toda la gente y sobre todo tratarlos con dignidad y con respeto, porque tenemos una obligación que es ayudarlos, si no en esta vida, por lo menos cuando estemos allá en gloria. Entonces, hermanos, pues no es correcto ver a la gente de una forma grosera. Pero también hay una línea, ¿no? Que es importante. No debemos de participar en sus pecados. Amamos a las personas, más no a sus pecados. Entonces, tenemos simplemente que hacer lo mismo que Dios. Dios ama al pecador, pero odia pues el pecado. Entonces, es lo mismo. No podemos permitirnos caer en cosas negativas o malas, pero debemos de apreciar a la gente y respetarla. Eso involucra, hermanos, evitar la mente o las actitudes del mundo. El espíritu del mundo, hermanos, es como el Espíritu Santo en viceversa, ¿no? En algo contrario. Simplemente es la mentalidad del mundo y la fuerza que mueve las acciones de esas personas. El Espíritu Santo nos ayuda o nos motiva a ser piadosos, a ser mejores cada día, a empezar una transformación del carácter, hacer que el carácter cristiano se forme en nosotros. Y es algo pues que puede llevarnos un tiempo. El punto de nosotros, hermanos, y es una doctrina muy básica de la Asociación de los Estudiantes de la Biblia, es que Dios quiere que transformemos nuestros caracteres al carácter cristiano. El Espíritu Santo nos va a ir capacitando hasta el día en que nosotros pues dejemos este mundo para poder hacer los cambios pertinentes. O sea, no va a ser de un día para otro, ni es que tengo que hacer cambios antes de mi bautismo. Se recomienda, pero aún así no es forzoso, luego hablaremos de ese punto. Pero lo importante, hermanos, es lo siguiente, o sea, el cristianismo es una capacitación día a día para ser cada día mejores. No es que seamos mejores de un día para otro, porque no va a pasar. Así seamos ancianos de congregación, evangelistas, llevemos un año, llevemos 50 años en la verdad o en el camino de Cristo, no significa, hermanos, que ya somos santos y somos mejores que los demás, sino que seguimos en un proceso de transformación. Jamás va a terminar mientras estemos vivos en este cuerpo, ¿no? Porque somos imperfectos y somos todavía perfectibles, ¿no? No se va a acabar esto hasta que se acaba. Entonces, hermanos, pues solamente apreciemos a la gente y no las despreciemos, seamos también personas pues correctas en ese sentido. No seamos pues altaneros o altivos, porque Dios odia a esa gente. Entonces, por favor, hermanos, solamente hay que vernos como lo que somos, como hermanos, como seres humanos imperfectos que están tratando de hacer un cambio. Es lo que debemos de tener en nuestra mente, pero evitando siempre la mente del mundo, el comportamiento del mundo o ese espíritu que mueve las acciones del mundo y que no son piadosas, hermanos, y nos pueden provocar problemas, o simplemente pues hacer que nuestro Dios pues ya no nos vea con agrado, ¿no? Porque no estamos haciendo lo que es correcto delante de sus ojos. Ahora, hermanos, vamos a leer otro punto importante. Para no perder el Espíritu Santo, hermanos, aparte de no contristarlo con nuestras acciones, aparte de pues evitar la mente del mundo, pues debemos de pedirlo a nuestro Dios. Vamos a ver el Evangelio de Lucas, ese Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Lucas 11:13 dice así: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Entonces, si nosotros lo pedimos, Dios nos lo va a dar. Sigamos pidiéndolo. Hay movimientos cristianos, y he visto a veces esos comentarios en internet, o alguna vez lo escuché en alguna iglesia, seguramente ahorita ya no recuerdo, pero decían algunos hermanos que ¿por qué tenemos que pedir Espíritu Santo si ya lo tenemos? Y aquí Jesús dice, pidan a Dios Espíritu Santo. En teoría suena lógico lo que dicen dichos hermanos. Sin embargo, el pedir el Espíritu Santo nos hace más humildes, reconociendo que no merecemos nada de parte de Dios, pero
lo recibimos por gracia, por favor no merecido, un favor que no somos dignos. Esto es la gracia, hermanos. Por gracia estamos recibiendo de Dios el Espíritu Santo, porque no lo merecemos, porque somos pecadores, pero Dios nos lo está dando. Entonces, hermanos, pues eso es lo importante, que nosotros pidamos el Espíritu Santo y pues como dice Filipenses, nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Perdón, es Santiago que dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios y el diablo huirá de ustedes. O sea, una forma de humillarnos debajo de la mano de Dios es reconocer que no lo merecemos, pero lo seguimos pidiendo. No es como decirle a Dios, pues dámelo, es tu obligación dármelo porque yo ya soy cristiano y me bauticé. O sea, eso no existe. Dios no nos debe ese favor, al contrario, es un favor no merecido que tenemos de parte de Dios. Esa es la gracia, es una gracia de Dios que nos esté dando el Espíritu Santo, y reconocerlo y pedirlo es una forma de reconocer delante de nuestro Dios que no lo merecemos, que estamos conscientes, pero que agradecemos que nos lo siga dando. Es una forma también de recordarnos a nosotros mismos el no ser arrogantes. Pidámoslo a nuestro Dios también para no perderlo. Obedezcamos también la voz de Dios, hermanos. Si nosotros no obedecemos la voz de Dios, entonces el Espíritu Santo partirá. Ya no va a estar con nosotros. Vamos a leer el libro de los Hechos. Es Hechos capítulo 5, versículo 32. Hechos 5, 32. Repito, Hechos 5, 32. Dice lo siguiente: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, hermanos, aquí ¿cuál es el punto clave? Dice que nosotros, ahí si vemos, hermanos, dice que el Espíritu Santo es el que da Dios solo a aquellos que obedecen. O sea, si nosotros dejamos de obedecer la voz de Dios, olvídense del Espíritu Santo, porque lo vamos a perder. Se va a ir porque pues no va a estar con alguien que hace lo que se le da su gana. Entonces hay que tener cuidado con ese punto, no perder al Espíritu Santo, porque entonces pues dejaríamos de ser cristianos. Así de sencillo, pero así de grave es este asunto. Y Dios únicamente se lo da a los que obedecen, dice, y nosotros somos testigos suyos y de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Sencillo, hermanos, lo volví a leer, pero es muy claro. No queremos perder el Espíritu Santo, obedezcamos a nuestro Dios. No obedece, olvídese que va a tener al Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el pecado imperdonable, hermanos? Bueno, pues el pecado imperdonable lo vamos a leer en Isaías. Bueno, vamos a leer primero Isaías 63:10, Isaías 63:10. Isaías 63:10. Dice lo siguiente, Isaías 63:10, dice lo siguiente: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por el cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Entonces, aguas, cuidado, hermanos. ¿Por qué? Porque si nosotros no obedecemos al Espíritu Santo, nos volvemos rebeldes, puede que el Santo Espíritu, en lugar de apoyarnos, de ser una fuerza y una luz en nuestras vidas, puede que entonces nos resista, se vuelva nuestro enemigo y pelee contra nosotros, hermanos, que es lo que pasó en ese momento, según lo registra el profeta Isaías. Entonces, de hecho, vemos que el capítulo 63 tiene por título El día de la venganza de Jehová. Entonces, si nosotros, hermanos, no tenemos cuidado, el Espíritu Santo puede hacerse nuestro enemigo y ser lo contrario a nosotros. De ahí que Jesús mencionara lo siguiente en Mateo capítulo 12, 31, Mateo 12, versículo 31. Mateo 12, 31 dice lo siguiente: por lo tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo, o contra el Espíritu, no le será perdonada. De hecho, aquí dice: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en ese siglo ni en el venidero. Entonces, aquí, hermanos, pues vemos un punto muy importante. Dice que ese pecado contra el Espíritu es imperdonable, hermanos. Hay un pecado contra el Espíritu, hay un pecado
que es imperdonable y es pecar contra el Espíritu Santo. O sea, podemos inclusive, no lo hagan, decir cualquier cosa en contra de Jesús, pero no podemos hacerlo contra el Espíritu Santo. Que cabe aclarar, hermanos, y ténganlo muy bien en contexto, porque ahorita les voy a dar las dos explicaciones que tenemos en la Asociación de los Estudiantes de la Biblia. Dice en el versículo 20, vamos a ver cuál es. Vamos a leer el versículo 24 de ese mismo capítulo 12 de Mateo. Dice lo siguiente: mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Pues, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echara fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y aquí precisamente es cuando Jesús les dice que todo pecado y blasfemia les será perdonado a los hombres, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, lo acusaron de expulsar demonios con el poder de Satanás, de Belcebú, de un demonio prácticamente, ¿no? Con el poder de un demonio o de Satanás mismo. Entonces, Jesús les responde eso. Ténganlo presente, hermanos, ténganlo muy presente. Pero bueno, vamos a leer ahora, hermanos, también otro texto que es Hebreos 10. Hebreos capítulo 10, versículos 26 a 33. Es Hebreos 10, 26 a 33. Hebreos 10, 26 a 33 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Claro, pues el Espíritu pelearía contra el que alguna vez fue su protegido. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Bueno, hermanos, aquí claramente dice que aquel que pisoteare la sangre de Jesús, entonces, pues bueno, ya, pues aquí habla acerca de que habría un castigo ejemplar para esa persona, ¿no? Dice que por la ley de Moisés, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Esa es la advertencia al cristiano, tener mucho cuidado de no hacer algo tonto en ese sentido y perder al Espíritu Santo, o inclusive pues volverlo nuestro enemigo, ¿no? Que eso es muy, muy delicado, porque pelearía y nos resistiría a nosotros, y eso sería muy difícil, ¿no? Y muy complicado, porque en lugar de ayudarnos, ahora pelearía contra nosotros. Ahora vamos a leer Hechos capítulo 5 del 1 al 6. Hechos 5 del 1 al 6 dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. O sea, se robó dinero de ahí, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieseis al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, me voy a detener tantito ahí. O sea, él tenía la oportunidad de quedarse una parte del dinero, era su dinero, pero él prometió pues hacerlo y dijo que lo había dado todo. O sea, les hizo creer a los hermanos que había dado todo, y obviamente no dio todo el dinero.
no había pecado en realidad en que se quedara con él, pero quiso hacerlo de una forma incorrecta, o sea, dio a entender que vendió todo y que estaba dando todo y eso nunca pasó, o sea, se robó una parte de su propio dinero, pero pues tenía que haber hablado con verdad y no mentir. Por eso dice ahí mismo en el versículo 4, no has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír a Ananías esas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Cuando nosotros pecamos contra el Santo Espíritu, no queda esto impune, porque usted hizo un voto de consagración, de sacrificio con Dios, y eso es algo muy delicado porque nadie le obligó. O sea, usted lo hizo de propia voluntad y no se consagró a una iglesia o a una religión, o eso espero, ¿verdad? Espero que quienes estén escuchando esto no lo hayan hecho así, porque si no ese bautismo no sirve. Usted no se bautiza a nombre de una asociación religiosa, una organización, o una iglesia, o un sistema religioso, o un pastor. Usted se está dedicando a Dios en el nombre de Cristo. Entonces, pues eso es muy delicado, hermano. Nosotros no podemos mentirle al Espíritu Santo. Nosotros ahora nos debemos a Él, no, nadie lo obligó. O sea, entonces cuando nosotros hacemos las cosas y hacemos ese contrato, ese pacto con nuestro Dios a través del bautismo y de la consagración en el Espíritu Santo, somos responsables de eso, ¿no, hermanos? Entonces, precisamente el Espíritu en ese momento, pues, castiga a Ananías y a su esposa, ¿no? Porque si ustedes leen más adelante, habla acerca de su mujer, que más adelante entra y tiene la misma suerte que él, ¿no? Ananías y Zafira son quienes tienen esta misma suerte de expirar debido a la mentira que hicieron o atentaron contra el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las dos interpretaciones que hay? Primero, bueno, quiero comentarles que los estudiantes de la Biblia de antaño y la gran mayoría de los hermanos actualmente, o hasta ahorita de los que he conocido, creen en las palabras tal cual como vienen, que si nosotros, hermanos, pecamos deliberadamente contra el Espíritu Santo, perdemos el derecho a la resurrección en cualquier forma, que ya no habrá nada para el hermano, simplemente queda la muerte segunda. No es algo, hermanos, que debemos de estar hablando porque no es correcto. En esta religión está, pues vamos a decir como, pues no prohibido, porque no está prohibido, pero simplemente no nos gusta hablar mucho de este tema, porque nosotros debemos de servir a Dios por amor, no por tenerle miedo a un castigo, ¿no? Por eso cada quien es libre de tomar decisiones o de hacer las cosas o no. Pero bueno, eso es lo que creen la gran mayoría, ¿no? Que el pecado contra el Espíritu Santo es totalmente imperdonable, que ya nadie puede resucitar si peca contra el Espíritu Santo, y que pues que el apóstol dice ahí que bueno, si por boca de 2 o 3 testigos, por la ley de Moisés mueren las personas, pues igual en el caso del cristianismo, pues eso significa que ya no habría pues derecho a resucitar para algún cristiano que ha pecado. Esa es la visión que tenía el hermano Charles C. Russell, uno de los pues mayores estudiantes de la Biblia más conocidos, no mayores porque bueno, el hermano era un hermano igual que nosotros, era un hermano muy apreciado, muy querido porque fue un pastor muy, muy amoroso con muchas ovejas, realmente fue una persona que se desvivió por muchas ovejas, fue muy querido, era su punto de vista y de la gran mayoría de los hermanos. Sin embargo, en mi caso, y hay algunos otros hermanos, estudiantes de la Biblia, tenemos otra concepción sobre ese mismo punto. En la Biblia jamás vamos a encontrar un texto que diga que ya no vamos a resucitar. O sea, dice que todos en Adán, todos mueren, en Cristo todos van a resucitar. Y no está haciendo ninguna excepción el texto. O sea, realmente no la hay. Pero aquí habla también Jesús, por ejemplo, si nos regresamos un poco a lo que dice Jesús en Mateo, que dice que pues aquel que peca contra el Espíritu Santo, ese es el pecado imperdonable. Esas personas que estaban hablando con Jesús se les prometió resucitar. Y Jesús les dijo, bueno, pues cuando resuciten, ustedes resuciten, pues les será más soportable el juicio a Sodoma y a Gomorra que a ustedes, o a Tiro, o a Sidón, porque también profetiza que se levantarán esas ciudades, que también habían sido castigadas por Dios. Entonces, eso significa que esos judíos tienen que resucitar. Jesús les prometió que resucitarían, que incluso verían a los patriarcas sentándose en los tronos. Entonces Jesús habla de que van a regresar, o eso es lo que yo puedo observar en las escrituras,
que los judíos de ese tiempo regresarían y verían también la resurrección de Sodoma y Gomorra, de Tiro y de Sidón. Verían a los patriarcas sentarse en tronos. Entonces, si les está diciendo que se van a levantar, pero dice que el pecado contra el Espíritu Santo es imperdonable, yo entiendo, hermanos, y creo que es la concepción de algunos hermanos, tal cual, que este pecado imperdonable es que nosotros en esta era perdemos el Espíritu Santo y ya no podemos ser reyes y sacerdotes y perdemos totalmente el llamado que Dios nos hizo en este momento. Ya no lo vamos a tener. Ya perdimos ese privilegio de ser reyes y sacerdotes y seremos abandonados en la oscuridad de afuera, del mundo. Ese es uno de los castigos, pero no creo que sea el único, aclaro. Ahora, Jesús dijo eso, pero bueno, también les promete resucitar. Ahora, ¿qué es lo que también aprendemos del ejemplo de Hechos que leímos de Zafira y Ananías? En el caso de Ananías y Zafira, pues ellos no fueron solo echados a la oscuridad del mundo, sino que tuvieron un castigo ejemplar. Cuando Israel hizo un pacto con Dios, hermanos, no fueron obligados a tomar ese pacto, o sea, ellos fueron los que decidieron, ¿no? Sus padres. Y ellos también pecaron, ¿no? Y ellos se alejaron de Dios, se alejaron del Espíritu Santo y sufrieron castigos no en el milenio, o murieron para siempre porque van a resucitar, pero ellos también sufrieron en la carne ahora. ¿Para qué? Pues yo creo para arrepentirse de sus pecados y entender que con Dios no se juega. Ananías murió, por lo que vemos, en ese momento cuando ellos pecan contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender? Pues si por la boca de 2 o 3 fueron pues también enjuiciados a pena de muerte muchas personas en la ley de Moisés, ¿qué se espera de un cristiano que hace un pacto y luego se echa para atrás o simplemente ya no cumple con ese pacto? Entonces, creo que el cristiano en esta vida, hermanos, va a recibir un castigo ejemplar si se aleja de nuestro Dios, si Él quiso hacerlo de esta forma. Y el pecado imperdonable es de esa forma. Perdemos el llamado celestial, ya no vamos a recuperarlo, fue imperdonable. Perdimos ese privilegio y vamos a recibir aparte un castigo ejemplar en esta propia vida. O sea, creo que vamos a resucitar todos, porque así lo dice la Escritura. Dice que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán resucitados, según primera a los Corintios 15, 21 y 22. También nos dice Juan 5, 28 y 29 que todos los que están en los sepulcros saldrán. Así como también primera de Juan 2, 1 y 2 que dice que Jesús no murió solo por nuestros pecados como iglesia, sino por los de todo el mundo, hermanos. Entonces, tienen que resucitar todos, pero yo creo que el pecado es imperdonable en el sentido de que si nosotros lo resistimos, peleará contra nosotros, nos abandonará, perdemos el privilegio de ser cristianos en esta era, antes del fin del mundo, seremos abandonados en la oscuridad del mundo, e inclusive podemos recibir un castigo ejemplar de Dios en este momento, no en el futuro, sino desde ahora, porque nosotros somos los que quebramos nuestro pacto, nuestro juramento, nuestra consagración a Dios. Bueno, hermanos, pues este es el final de este estudio número 3, del estudio acerca del Espíritu Santo, como lo comprendemos la Asociación de los Estudiantes de la Biblia. Dudas, comentarios, por favor compártanlos a través del número de WhatsApp que estamos viendo en pantalla, que es el siguiente, es más 521 72 98 10 38 12, más 521 72 98 10 38 12. Si no se han suscrito a ese canal, por favor suscríbanse para que YouTube les avise cuando se suba un nuevo video a ese canal. Es importante suscribirse, oprimir la campana y después oprimir todas las notificaciones, así se llama ese botón, para que les avise YouTube cuando se suba un nuevo material en este lugar. Compartan el video o este podcast con otras personas si creen que les puede ser de apoyo. No los usen para derribar la gente de nadie, hermanos. Esto no es para derribar fe, hermanos, sino para acrecentar la fe en la palabra de Dios de otros hermanos, sobre todo de la casa de la fe, de nuestros hermanos estudiantes de la Biblia o parte de la Asociación de los Estudiantes de la Biblia en todo el mundo, en las diferentes plataformas que manejamos diferentes congregaciones. Bueno, hermanos, pues me despido con la frase de siempre. Bueno, antes de despedirme, les invito a que lean también el 5º volumen de Estudios en las Escrituras, que habla acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay una sección completa del Espíritu Santo que seguramente les puede ser también de apoyo con algunos estudios bíblicos. Posiblemente, bueno, aquí ya dije algo que no
dice exactamente el libro, pero bueno, es decisión de cada quien, hermanos, y sabemos que, bueno, no siempre estamos de acuerdo con todo, pero lo importante, hermanos, es que no estamos unidos en una sola fe. Entonces, eso es lo más importante. Nosotros estamos unidos en doctrina básica. Hay puntos que verán que de repente, pues sí, se explican un poco diferente, pero yo trato de explicar ambas versiones, o las versiones que yo sepa, hermanos, para que ustedes lo investiguen y tomen su decisión. No puedo decirles todo qué es bueno, qué es malo en sí, ¿no? Yo les expongo mis estudios, pero no puedo decidir por ustedes en cuanto a lo correcto o lo incorrecto. Ahora sí, hermanos, si quieren el libro, el quinto tomo de estudios en las Escrituras, que se llama Reconciliación entre Dios y el hombre, que habla acerca del Espíritu Santo en una sección, por favor pídanlo por WhatsApp, se les enviaría por WhatsApp el PDF para que puedan imprimirlo. Ahora sí, hermanos, me retiro, les agradezco que hayan llegado hasta ese momento en ese podcast y me retiro con la frase de siempre. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Amén.